ASAP, junto con la filial local y el gobierno de la provincia de Mendoza. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y de los expertos y académicos que están aportando su conocimiento y experiencia en los temas de responsabilidad fiscal y transparencia, energías limpias, gestión financiera verde, finanzas públicas sostenibles para el desarrollo provincial, planificación y presupuesto orientado al desarrollo sostenible, medición y transversalidad de las políticas públicas, responsabilidad fiscal y transparencia en el marco de los 40 años de democracia que se cumplen este año. Tenemos que agradecer la presencia del señor Gonzalo Lecuona, presidente de la Asociación ASAP. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos una jornada bastante completa en cuanto a actividades, pero antes recordar que ASAP ostenta más de 45 años de trayectoria trabajando incansablemente con el objetivo de optimizar el sistema de administración financiera pública en general y de presupuesto, en particular profundizando el debate en torno al rol del Estado, generando instancias de cooperación y creación de herramientas para ampliar los conocimientos sobre las cuentas públicas con el fin de que éstas resulten accesibles para la comunidad. A continuación daremos comienzo al panel Responsabilidad Fiscal y Transparencia, el que será moderado por María del Carmen Suárez, integrante del Consejo Directivo de ASAP, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Este primer panel tratará sobre opciones para una regla fiscal en la Argentina. Para ello le damos la bienvenida también, del mismo modo, a Rafael Flores y Ariel Malamud, junto a Juan Pablo Jiménez. Bienvenidos. Rafael Flores es economista y está especializado en la administración financiera del sector público. Sus áreas de interés abarcan la política fiscal, la gestión financiera pública y el presupuesto estatal. Fue presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto entre 2014 y 2018 y miembro del Consejo Deliberante de la Asociación Internacional de Presupuesto Público. Ha desempeñado distintos cargos en la Administración Pública Argentina, fue 2 veces director de presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, es docente de grado y de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades nacionales e internacionales en temas relacionados con la economía y la gestión estatal. Se ha desempeñado como consultor del Banco Mundial, el BID, la Unión Europea, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Agencia de Desarrollo Francesa y la Agencia de Cooperación Suiza. Actualmente trabaja en proyectos relacionados con la política fiscal y la reforma del Estado en países como Colombia, Nigeria, República Dominicana y la Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es el turno de Ariel Malamud, consultor senior en políticas públicas de organismos internacionales. Es licenciado en Economía con maestría en Políticas Públicas, consultor internacional del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos relacionados a la gestión fiscal y financiera pública y asistencias en sistemas de monitoreo y evaluación. Se ha desempeñado como analista de deuda provincial en el Ministerio de Economía de la Nación, miembro de ASAP y es asesor del Senado de la Nación y docente universitario. Enseguida, cuando hablemos de otras temáticas también enmarcadas en el marco de este justamente panel, hablaremos sobre los contenidos que nos estará compartiendo sobre responsabilidad fiscal y transparencia desde la perspectiva subnacional el señor Juan Pablo Jiménez. Muy bien, le vamos a dar la palabra justamente a quien va a moderar la charla. Le damos la palabra a María del Carmen Suárez. Adelante, por favor. Buen día a todos, muchas gracias por estar aquí y gracias por permitirme dar moderación a este grupo de amigos en realidad. Y bueno, van a tener un tiempo breve, pero fuerte y intenso, y espacio para aquellos que quieran hacerles algunas preguntas en estas temáticas tan interesantes. Así que, Rafael, tu turno, y a ver cómo hacemos con estas opciones que puede tener Argentina en los temas fiscales. Gracias. Bien, yo me voy a parar porque tengo la costumbre de docente universitario que uno cuando habla empieza a caminar. Tengo poco espacio, pero si me caigo se va a viralizar y el seminario se va a hacer muy conocido, así que es una buena opción al fin y al cabo. Bien, esto es que vamos a exponer son las conclusiones de un trabajo que hicimos para el Banco Interamericano de Desarrollo hace ya 4 años en un equipo justamente con Ariel y con Juan Pablo y donde además participaba George Kopitz, que es uno de los mayores expertos a nivel mundial en reglas fiscales. Un proyecto que nos encargó la Secretaría de Hacienda de la Nación y que Alejandro Gallego gentilmente nos pidió que
incluyéramos en las presentaciones del seminario. Y lo primero que a uno le surge cuando se plantea volver a hablar sobre la posibilidad de instalar una regla fiscal en la Argentina es si es el momento adecuado para dar esa discusión, ¿no? Yo no sé si esto... Ahí está. Y la verdad es que la primera imagen que viene es esta, es decir, estamos en condiciones de plantear una discusión sobre reglas fiscales en un momento donde el país tiene urgencias económicas mucho mayores. Bueno, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Claramente no podemos todavía encarar siquiera la posibilidad de una regla fiscal hasta tanto no tengamos una macroeconomía estable, y para eso necesitamos primero estabilizar los precios, primero ordenar los precios relativos, que están completamente desalineados, y después tener un plan de estabilización. Ahora, en el momento en que lleguemos a eso, estamos partiendo del supuesto de que lo vamos a conseguir, es un supuesto fuerte, pero partiendo de que logremos eso, necesitamos estar preparados para dar respuesta a los problemas que van a surgir en ese momento y que son esenciales para evitar que volvamos a caer en estas crisis recurrentes. Repasando justamente el trabajo que habíamos hecho en ese momento, lo que a mí me impactó es que, como les decía, tiene 4 años, pero es como si lo hubiéramos escrito la semana pasada. Cuando decíamos justamente en parte del trabajo que había que esperar porque estábamos con una situación, un problema de deuda importante, con una macroeconomía con inconsistencias muy grandes, con una inflación creciente, con problemas de deuda. La verdad es que no parece que haya envejecido mucho lo que planteamos en ese momento, y justamente necesitamos empezar a diseñar una estructura, una arquitectura fiscal que evite que repitamos estos caminos. Entonces, ¿qué es una regla fiscal? Básicamente es una restricción que se pone el mismo Estado, el mismo gobierno, en cuanto al manejo de su política fiscal. Una restricción permanente, o por lo menos muy duradera, que plantea una especie de corset como para decir, bueno, no se pueden hacer movimientos más allá de este campo, ¿sí? Y eso se expresa a través de uno o más indicadores que son los que dan la pauta, que usualmente son el nivel de déficit, el nivel de deuda o algunos componentes del gasto público. Básicamente, el sentido de las reglas fiscales es contrarrestar los sesgos a los que nos lleva el manejo tradicional de la política fiscal, que es más discrecional. Y esos sesgos tienen que ver con que los sistemas de incentivos entre lo que necesita la economía a mediano plazo para ser sustentable, y particularmente las cuentas públicas, y los incentivos que tiene un gobierno no están alineados. Hay amplia literatura en ese sentido, podemos mencionar algunos de ellos, el famoso fondo común, como se conoce, donde cada sector toma o hace un pedido al Estado, y cada pedido es pequeño, pero cuando todo eso se junta, representa un problema importante. Esto es algo que se ha planteado hace ya varias décadas. La prociclicidad, que es uno de los elementos más importantes que tenemos y que nos planteamos que hay que buscar la manera de evitarlo. Esto es gastar mucho cuando la economía va bien y que eso nos obligue después a tener que hacer ajustes muy fuertes cuando la economía va mal, que es lo que nos suele pasar habitualmente. Un sesgo también optimista en cuanto a las previsiones, donde se supone que las cosas van a ir bien, pero no hay alternativas planeadas ni pensadas cuando ocurre algún shock o cuando se plantea alguna situación que no es tan buena como lo que se deseaba. Entonces, para evitar esas situaciones es que tenemos las reglas fiscales. ¿Cuáles son los criterios habituales para elegir una regla? Bueno, tenemos reglas de balance o de resultado, que básicamente... Se me fue. Y volvió.
que básicamente pueden consistir en equilibrio fiscal, equilibrio primario, un tope al déficit, al estilo de la Unión Europea, que plantea un 3% de déficit como tope para los países miembros, un superávit primario, que también puede estar expresado en función de algunas otras variables, o lo que se llama el balance estructural, que tiene que ver con un cálculo sobre cuál sería el producto potencial y a partir de allí determinar cuál sería la situación fiscal de equilibrio, que tiene algunas complejidades en las que no vamos a entrar en esto. En general, las reglas de resultado tienen el beneficio de que son simples, son fáciles de entender. Uno dice, hay que tener equilibrio fiscal, se entiende rápidamente, pero tienden a la prociclicidad, es decir, en un momento en que los ingresos crecen, cuando la economía está en la fase ascendente del ciclo, hay posibilidades de gastar más y nuevamente cuando caen los ingresos y entramos en recesión, entonces es necesario realizar ajustes para poder cumplir con la regla. Y este creemos que es uno de los problemas centrales que ha tenido la Argentina y que queremos corregir. Tenemos también reglas de ingresos que se plantean básicamente para potenciar la recaudación. Pueden ponerse mínimos de ingresos en algunos países o máximos para evitar una carga tributaria demasiado alta, pero no es el caso que nos interesa en Argentina. Aclaro, la idea de nuestra presentación es sobre todo hablar sobre una propuesta concreta para la Argentina y no detenernos tanto en las cuestiones teóricas. Por eso paso más de largo aquellos temas que no tienen que ver específicamente con la propuesta. Reglas de gasto que limitan el gasto total o alguno de los componentes, por ejemplo, el gasto primario, el gasto en personal, el gasto en determinadas partidas, o reglas de deuda que plantean un tope para el ratio de la deuda sobre el Producto Bruto en general. Estas reglas son útiles si uno piensa en el caso argentino, pero pueden tener también una cierta prociclicidad y no sirven para la gestión cotidiana. ¿Por qué? Porque uno no puede estar calculando el ratio de la deuda sobre el producto todos los días. Entonces necesitan acompañarse, en casos como el nuestro, por alguna otra regla más operativa. En Argentina, si uno mira los últimos 20 años, 25 años, hemos tenido varios intentos de instaurar una regla fiscal. Tuvimos la Ley 25.152 del año 99, la Ley 25.917 del año 2004. Esa ley se modificó a su vez sustancialmente en el año 2017 por la Ley 27.428, que no tiene tanto tiempo, pero ninguna de ellas ha sido efectiva para evitar las sucesivas crisis fiscales que hemos tenido. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar porque más allá de las intenciones de quienes diseñaron estas reglas, fueron iniciativas aisladas, es decir, no estuvieron pensadas en el marco de un cambio de la institucionalidad fiscal. Y las reglas por sí solas no resuelven las cosas. No son una solución mágica, básicamente porque no hay soluciones mágicas para problemas complejos. Muchas gracias. Entonces, si no se generan cambios en la institucionalidad fiscal, no hay posibilidades de que las reglas realmente sean efectivas. También, en general, cuando se han diseñado estas opciones, se han hecho con un sesgo optimista porque usualmente lo que se quería era dar una señal a los mercados, al Fondo Monetario y demás, en cuanto a que ahora las cosas iban a ir bien, ahora sí lo vamos a hacer bien, y entonces se diseñaban para un escenario en el que las cosas efectivamente iban bien. El problema es que, como sabemos, las cosas no siempre van bien, y menos en Argentina. Entonces, cuando había un shock externo, cuando había una situación en la que no se cumplían determinados parámetros, la solución que se encontraba era suspender la regla. Por lo tanto, una regla que solamente te sirve cuando las cosas van bien no es muy efectiva. Otra cuestión importante y que ya no es tan particular de la Argentina, sino diría de toda Latinoamérica,
es el priorizar la norma antes que su implementación, ¿sí? Entonces, buscamos saber cuáles son las mejores prácticas, buscamos qué es lo que está haciendo Canadá, qué es lo que está haciendo Nueva Zelanda, qué es lo que está haciendo la Unión Europea. Tomamos una norma con esas características, pero después cuando tenemos que implementarla no estamos ni en Canadá, ni en la Unión Europea, ni en Nueva Zelanda, y el resultado claramente no es el mismo. También hemos tenido, no hace falta que lo comente con todos ustedes, situaciones de una cierta creatividad contable, donde se buscaban los espacios para escaparse de la regla sin hacerlo formalmente, ¿sí? Esas prácticas de, como decía, de creatividad contable son lamentablemente un clásico en Argentina y también terminan distorsionando el funcionamiento de las reglas. Y por otro lado, y está relacionado con esto que decíamos, falta de consenso político en torno a la implementación de la regla, lo que lleva a que haya un débil monitoreo y que no haya una exigencia por parte de la sociedad para que las reglas efectivamente se cumplan. Es decir, hay casos en los que se plantean incluso sanciones penales para quienes no cumplen las reglas. Nosotros no creemos que esa sea la solución. La solución pasa porque la sociedad exija a los gobiernos el cumplimiento de esas reglas, pero para eso necesitamos un consenso amplio en torno a lo que se quiere hacer. En síntesis, ¿por qué han fracasado estas reglas? Nosotros creemos que en buena medida han fracasado porque fueron pensadas como una forma de salir de coyunturas muy complejas, pero no como un compromiso efectivo por parte del Estado. Como decía, eran diseñadas más para enviar señales y decir, miren lo que vamos a hacer, miren cómo nos vamos a cuidar, más que para que funcionen como guía, como ancla de la política fiscal. Entonces, ¿qué podemos cambiar a futuro? En principio, estar convencidos. Hacerlo no porque queremos mandar señales, sino porque creemos que pueden ser una herramienta que funcione para diseñar nuestra política fiscal en un marco de sustentabilidad. En segundo lugar, definir claramente los problemas que se quieren enfrentar. Vamos a ir sobre esto enseguida. En tercer lugar, diseñar una nueva institucionalidad fiscal. En el mundo se ha avanzado muchísimo en las últimas décadas y hoy hay esquemas que involucran reglas fiscales, instituciones fiscales independientes, marcos fiscales de mediano plazo, marcos de gasto de mediano plazo, informes de riesgos fiscales que conforman en conjunto una institucionalidad que permite que las reglas sean mucho más efectivas. Un sistema de información financiera adecuado a normas internacionales, a estándares internacionales, que reduzca las posibilidades de la contabilidad creativa de la que comentaba recién. Ricardo Gutiérrez va a hablar sobre esto mañana, comentando un trabajo también que estamos haciendo en Colombia. Y también tenemos que pensar que las cosas pueden salir mal. Estamos en Argentina, las cosas tienden a salir mal. Entonces, es necesario pensar las reglas no para el escenario más optimista, sino para los escenarios en los que se puedan dar shocks externos y en los que la situación de las cuentas públicas se pueda deteriorar sensiblemente. Por último, ¿qué hay que hacer? Hay que explicar. Y después hay que explicar más y después hay que explicar más. Porque si estamos planteando que necesitamos un consenso muy amplio, tenemos que construir ese consenso. Tenemos que explicar por qué Argentina necesita ordenar su situación fiscal. De la misma manera en que a nadie le parece mal que exista una determinada regla que guíe la política monetaria por parte del Banco Central, más allá de cuál sea la preferencia, tampoco debería haber conflicto en cuanto a una guía para la política fiscal, pero esto requiere, como decía, que se generen las condiciones para que exista ese consenso. Eventualmente, algún día podremos quizás tener leyes orgánicas, como hay en muchos países, que requieren una mayoría especial para ser modificadas y eso nos puede llegar a dar más estabilidad a futuro. Pero mientras tanto, y además necesitamos consenso político y social.
Yo decía que uno de los temas centrales es definir cuáles son los problemas que queremos corregir en la Argentina. Pues si ponemos una regla de ingresos, planteando un mínimo de recaudación, no va a ser muy efectivo. Bueno, los primeros 2 puntos que uno se plantea para corregir, supongo que todos vamos a estar de acuerdo. Tenemos déficits imposibles de financiar. Aquí no se trata de tener o no déficit, sino que ese déficit sea financiable. El déficit de Argentina hoy por hoy no es financiable, entonces tenemos que hacer algo con eso. Altos niveles de endeudamiento, consecuencia también de lo anterior, y que requieren una solución específica. En general, las reglas que se han implementado en Argentina se han focalizado en el déficit y no en la deuda. Y las crisis que hemos tenido en Argentina en los últimos años han sido en su mayoría crisis de deuda. Entonces entendemos que tiene que haber un control específico sobre el tope de deuda. La prociclicidad, ahí entramos en algunas cuestiones más puntuales, es decir, evitar esta situación donde cuando tenemos una buena situación económica, como tuvimos el superciclo de las commodities, entonces podemos aumentar mucho el gasto y cuando se termine ese superciclo nos encontramos con un gasto que ya no podemos frenar y con ingresos que caen y que no nos permiten cubrir la situación ni tampoco la presentación, pero ahí vuelve. Y la suspensión de las reglas en las crisis. Esto de tengo esta regla para que guíe mi política fiscal, pero si las cosas van mal, las suspendo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Las leyes que yo les mostraba antes no se derogaron, se fueron suspendiendo. Se suspendían los artículos, no podemos cumplir lo de la deuda, suspendemos, no podemos cumplir el déficit, suspendemos, no podemos cumplir la pauta de incremento del gasto, suspendemos, y entonces no son efectivas. Entonces, la regla que elijamos tiene que apuntar a resolver estos problemas que planteamos. ¿Cuál es la propuesta que hacemos en términos concretos? En primer lugar, en el corto plazo, flexibilidad para enfrentar la crisis. Es lo que decía al principio, no podemos siquiera plantearnos en estas condiciones implementar una regla fiscal, ¿sí? Recuerdo, creo que era Mario Broderson que decía que para enfrentar la inflación él era ortodoxo, heterodoxo y si hacía falta, macumba también, ¿sí? Entonces, estamos un poco en esa situación, no estamos como para ponernos a elegir. Necesitamos una situación macroeconómica estable para poder pensar siquiera soluciones de largo plazo. En el mediano plazo, que es el que más nos importa, una regla fiscal con 2 criterios centrales. Por un lado, un tope al endeudamiento que funcione como guía de la política fiscal, y como mecanismo operativo, una regla de gasto basada en un límite al gasto primario corriente. Ariel ahora a continuación va a desarrollar un poco más estos puntos. Y después, en el largo plazo, que quizás algún día lleguemos a ver, una vez que hayamos logrado estabilizar la situación y que tengamos ya unas finanzas públicas sanas y sustentables, una regla de superávit primario básicamente que cubre la diferencia entre la tasa de interés promedio de la deuda que tengamos y la tasa tendencial de crecimiento. Hoy por hoy, si uno hace eso, se deprime por lo que sería la tasa tendencial de crecimiento de la Argentina. Entonces, eso lo dejaremos para el largo plazo, que como decía Keynes, es cuando todos estaremos muertos. Lo que nos interesa es focalizarnos en el mediano plazo, donde creemos que se pueden plantear más específicamente los criterios que debería seguir esta regla. Y esta regla a nivel nacional, estos criterios nacionales, tienen que acompañarse por un esquema específico para las provincias. Hoy tenemos una situación donde la nación tiene déficit y las provincias son en su mayoría superavitarias, pero no nos podemos quedar en eso y tenemos que tener en cuenta también a mediano plazo medidas para evitar que la situación provincial también tenga dificultades, por lo cual planteamos un esquema de lo que se conoce como semáforos y que ahora Ariel va a desarrollar con lo que sigue. Buen día. Bueno, como comentaba Rafa, voy a presentarles la propuesta concreta que hicimos en el trabajo allá en 2019. En cuanto a la regla de deuda, lo que estamos planteando es fijar un tope. No
sé si esto, no funciona. Bueno, fijar un tope de deuda discriminado, ¿no? Una parte, un tope para la deuda que tiene el Gobierno Nacional con los multilaterales y privados, que tiene una lógica diferente, y otro tope para la deuda que tiene el Gobierno Nacional intrasector público con el Banco Central, ANSES y las distintas agencias públicas. La meta global de deuda que planteamos es del 70%. Hoy no estamos muy lejos de ahí, estamos en un nivel de deuda a nivel nacional del 85%, con lo cual es una meta que es exigente y alcanzable. Planteamos un sendero de mediano a largo plazo, de 10 a 15 años. Y planteamos que cuando hay excesos de ingresos en relación a los que están proyectados, se puedan ir destinando un fondo para ir acelerando este proceso de convergencia a un nivel de deuda más sostenible, ¿no? En cuanto a la regla de gasto, de crecimiento del gasto, planteamos que la unidad de medida sea el gasto corriente primario, o sea, el gasto corriente sin los intereses. Acá todos sabemos, los intereses no es una decisión del gobierno que está en la gestión, sino es un compromiso que tiene que pagar, con lo cual no lo puede mover. Y en cuanto a focalizar la meta de gasto al gasto corriente, es darle más espacio al gasto de inversión, porque Argentina en los niveles de inversión está bajo, está más o menos el Gobierno Nacional invierte 1,5% del PIB, con lo cual para que pueda expandir, digamos, esa inversión a un nivel del 2-3% del PIB y que se puedan cubrir todas las brechas que hay de infraestructura, ¿no? En ese sentido, en cuanto a esta regla, habría que tener bastante cuidado en cuanto al control de cómo se hacen los registros para que no se haga un registro de gasto corriente en gasto de capital y la inversión impida, ¿no?, el ir alcanzando la meta de deuda a un nivel más bajo, ¿no? Y también habría que trabajar mucho en fomentar los procesos de inversión para que la calidad de esa inversión que se haga sea alcanzable, ¿no? También en este sentido planteamos que cuando hay una brecha entre el IPC proyectado y el observado, cuando el proyectado sea mayor, se habilite un aumento mayor del gasto y cuando es menor sea lo contrario, ¿no? La variable que tomamos con la meta de gasto corriente primario para aumentar el gasto es el IPC, ¿no? Que el gasto se mantenga constante en términos reales, ¿no? En cuanto a las reglas, al diseño de reglas para las provincias, acá la lógica es diferente que a nivel nacional, o sea, acá hay 24 unidades de gobierno en el país que tienen realidades diferentes, algunas las comparten, pero son realidades distintas que hay que atenderlas, lo cual exige que el diseño de la regla también esté planteado para atender distintas realidades, para poder medir cómo es la realidad en cada provincia y poder establecer incentivos o procesos de convergencia al cumplimiento de la regla, en cada caso según la calificación de cada provincia. Entonces lo que planteamos en el ámbito provincial es reglas a través de un sistema de alertas que también se aplica en otros países de la región como México, Colombia, Perú, y que midan el nivel de deuda como ratio de los ingresos, como porcentaje de los ingresos corrientes netos de transferencias a municipios. Entonces, a partir de la calificación de ese indicador, poder de alguna manera decir en qué rango está cada provincia y en base a eso habilitar o no un desempeño fiscal determinado en cuanto al tratamiento del resultado financiero. Por ejemplo, para las provincias que puedan tener una deuda de este ratio mayor al 50% de sus ingresos corrientes, exigirles que tengan un equilibrio financiero. Para las provincias que tengan un nivel de deuda medio entre el 15 y el 50% de sus ingresos corrientes neto de transferencias, habilitar un tope de déficit del 5%. Y para las provincias menos endeudadas, que tengan una deuda de 15% de sus ingresos, permitirles que el déficit llegue al 15% de sus ingresos corrientes netos de transferencia a municipios. Obviamente la implementación de un esquema como este requiere acuerdos entre nación y provincias, no se puede implementar desde arriba hacia abajo, tiene que ser un esquema coordinado a nivel de un pacto fiscal.
Y después otras metas que planteamos también es el equilibrio corriente, lo que sería la regla de oro, que el gasto corriente no pueda ser mayor que los ingresos corrientes. Y por último, un fondo de estabilización para las provincias productoras de hidrocarburos, ¿no? En esas provincias lo que sucede también, como sucede también a nivel nacional muchas veces, cuando hay un ciclo expansivo, un boom de los precios de los hidrocarburos, se suelen, digamos, comprometer gastos permanentes que después cuando el ciclo se revierte es muy difícil volver para atrás y revertir esa situación, entonces se termina complicando bastante la situación fiscal. Y por último, en cuanto al diseño, a nivel tanto de nación como de provincias, de manera específica para cada caso, planteamos que la cobertura sea lo más amplia posible en cuanto a la deuda, para la regla de deuda nacional, o sea que se incluya toda la deuda que tiene el Gobierno Nacional con el Banco Central, como decíamos antes. Y otro punto también, como señalaba Rafael, es que no se establezcan deducciones, ¿no? O excepciones a la regla, ¿no? Como comentaba Rafael, es importante que la regla, digamos, esté definida claramente y que no cambie en el tiempo, ¿no? Para que cambie en el tiempo están las cláusulas de escape, que se establecen en las leyes de responsabilidad fiscal y establecen claramente bajo qué condiciones los gobiernos pueden salir de la regla, del cumplimiento de la regla, y después retornar. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Pero este es un punto importante que recomendamos en el trabajo. Y en cuanto al régimen de información y de transparencia, se ha avanzado muchísimo en este sentido. Seguramente Patricia va a comentar al respecto, se trabajó mucho en Argentina, sobre todo a nivel provincial, en cuanto a la generación de información, y hay también muchos desafíos por delante, ¿no? Hay cuestiones puntuales que se pueden cambiar, ¿no? El trabajo es muy arduo en cuanto al análisis de información y la división de las tareas en cuanto a la evaluación de las provincias, no es tal. Hay muchos organismos que trabajan en tareas superpuestas en Argentina en este tema y se podría separar de manera de que algunos organismos hagan un trabajo más retrospectivo, ¿no? O sea, el análisis histórico del desempeño y la evaluación, y otros organismos hagan un trabajo más prospectivo para ver hacia adelante cómo sería el sendero de cumplimiento de las reglas por parte de las provincias y también nación. Por eso, en ese sentido, también en la creación o la conformación de organismos actuales para que converjan hacia una institución fiscal independiente o como se llame, es un tema muy importante para alcanzar, para monitorear esto. Entonces aquí lo que planteamos es un punto que hoy no existe, que es homogeneizar los clasificadores provinciales. Hoy cada provincia tiene su clasificador presupuestario y hay conversores, lo cual requiere bastante trabajo de armar series de datos. Y después también, relacionado al tema del análisis de la información histórica, la información se envía a título de declaración jurada por parte de las provincias, y para mejorar esa calidad, lo que también vemos como una oportunidad, también a trabajar hacia adelante para ver cómo se puede implementar, es que los tribunales de cuentas de las provincias se empiecen a capacitar y empiecen a trabajar en los temas de evaluación de estos datos históricos y de análisis de la performance fiscal de las provincias. Y por último, en cuanto al diseño, lo que planteamos es fondo de estabilización, ¿no? Crearlos con superávit, estamos muy lejos de eso, pero en los momentos en los cuales la regla de gasto permita en las etapas de crecimiento acumular superávit, porque la lógica es que crezca como el PIB, como la inflación, pero cuando la economía crezca más, se podrían ir acumulando, porque se estaría topeando el gasto, pero los ingresos crecerían. Entonces esa es la contraciclicidad de la regla, se podrían acumular. Pero bueno, estamos bastante lejos de eso, pero bueno, la idea es corregir estos comportamientos procíclicos que tuvo, como dijo Rafael, la economía argentina históricamente. Me estoy haciendo un lío con esta, ahí está. Bueno, en cuanto al funcionamiento de la regla, ya más la implementación, lo que planteamos es un tema muy importante que se aborda a nivel internacional, que es
prevenir los incumplimientos, ¿no? No tratar de evitar llegar a las situaciones de incumplimiento y evitar el momento de sanciones, ¿no? Vemos que esta tarea es más importante aún que los regímenes de sanciones. Y para eso vemos que hay dos esquemas. Uno sería un esquema más mirando hacia atrás, que en la literatura internacional se denomina en inglés backward looking, mirando el comportamiento trimestral que viene teniendo el gobierno y ver que cuando ese comportamiento se va acercando al umbral de incumplimiento de la regla, ahí activar un mecanismo de corrección, ¿no? O sea, para que no llegara al momento de incumplimiento que el gobierno tenga que corregirlo antes. Esto es algo que existe en Brasil hoy con la regla de límite salarial, que cuando un gobierno subnacional se acerca al 90-95% de incumplimiento del límite de gasto salarial, automáticamente se le exige volver, o sea, hacer algún ajuste en ese tipo de gasto para volver al cumplimiento, o para evitar el cumplimiento, mejor dicho. Y la otra dimensión de estos mecanismos preventivos es mirando hacia adelante, que son con marcos fiscales de mediano plazo, que sean elaborados con proyecciones consistentes, ¿no? del desempeño fiscal hacia adelante y ver ante distintos escenarios de proyección fiscal cómo es el cumplimiento o no del gobierno, ¿no? Y si se está en riesgo y es probable que se llegue a un incumplimiento, que se planteen políticas, medidas que corrijan esa situación, ¿no? Pero para eso hay que desarrollar, también lo comentó Rafael antes, marcos fiscales a mediano plazo, no de manera inercial, sino con criterios sólidos de proyección. Otra dimensión del funcionamiento son los procesos de evaluación de cumplimiento. Acá lo que planteamos es que haya una institución con cierta independencia que evalúe el cumplimiento en las distintas instancias, como en la presentación del presupuesto, ¿no? En el monitoreo, en la ley de presupuesto, en el monitoreo trimestral que comentaba antes, y en los cierres provisorios y de la cuenta de inversión a nivel nacional, ¿no? Este monitoreo tiene que tener cierta independencia y tiene que tener una calidad, una independencia técnica para poder ser realizado mejor, ¿no? Y por el lado subnacional, provincial, lo que planteamos, como decía antes, es que el esquema actual pueda mutar hacia una visión más prospectiva, ¿no? Con un nivel de independencia técnico más fuerte, ¿no? Y que la evaluación esté más bien hacia la autoridad técnica del Consejo y no por lado de las autoridades políticas de las provincias que forman parte del Consejo, ¿no? Como para darle más solidez y más independencia de la evaluación. Y así es algo que también sucedió en la Unión Europea, ¿no? Porque cuando la evaluación se hace una evaluación entre pares, hay mucha probabilidad que haya, digamos, una coalición, por decirlo de alguna manera, entre pares cuando uno de los miembros está por incumplir, el par lo apoye y suceda lo contrario en otra situación. Entonces esta situación hay que evitarla, entonces planteamos una situación como la que comentaba. Y otra dimensión del funcionamiento, la implementación de la regla es el sendero de convergencia ante un incumplimiento, o sea, qué hacer una vez que incumplió el gobierno nacional o la provincia, ¿no? O sea, cómo converger de nuevo al cumplimiento, no antes, sino acá ya se está incumpliendo. Entonces acá lo que planteamos es que el periodo que les comentaba al comienzo, de 10 a 15 años para alcanzar el nivel de deuda, tenga una exigencia mayor en el primer tiempo, ¿no? Para que no se pateen hacia adelante los compromisos y se pueda reducir el 50%, ¿no? de esa brecha de deuda para llegar al límite en 5 o 7 años para asegurarse eso. Y en cuanto a la taxonomía, para el gasto corriente primario, o sea, cuando el incumplimiento de la meta de gasto corriente primario a nivel nacional es leve o es menor al 5%, se determina en 2 trimestres para volver al cumplimiento y así sucesivamente cuando es mayor. Cuando es grave, en el caso que sea de 20%, el desvío de la regla de crecimiento de gasto, se le dé un plazo mayor para volver al cumplimiento, pero que en la primera mitad de ese plazo se cumpla más de la mitad de lo que hay que volver, ¿no? Como para acelerar ese retorno al cumplimiento.
Bueno, y por último, dos temas finales, y no por eso menores, son las cláusulas de escape y los regímenes de sanciones. Bueno, con respecto a las cláusulas de escape, lo que se ve a nivel internacional es que las sanciones, tanto administrativas como judiciales, no resuelven los problemas fiscales que tienen los países, ¿no? Por poner una multa o por mandar a una autoridad, a un político a la cárcel, el problema fiscal no está resuelto, no es un incentivo para realmente cumplir después la regla, sino se observa que a nivel internacional los esquemas de sanciones que más funcionan son los reputacionales, ¿no? Cuando se muestra el incumplimiento, cuando hay una respuesta por parte de los mercados en cuanto al acceso al financiamiento, que hoy justamente es lo que nosotros más deseamos tener como país, funciona más la sanción, ¿no? Acá se fue. Y bueno, lo que planteamos es que a nivel de cláusula de escape esté bien claro cuándo se activa la cláusula de escape, sea clara en la regla, en la ley, se establezca claramente bajo qué eventos se activa la cláusula de escape para que no se active por cualquier cosa. En general se activa cuando la economía está en una recesión. Nosotros planteamos cuando hay una recesión del 2%, por lo menos. Pero también nosotros planteamos en el trabajo que si la recesión es más leve, se le permita también, digamos, a la política fiscal ajustar ciertos gastos para retomar para traccionar a la economía, ¿no? Como ante una situación de recesión. Y en cuanto al régimen de sanciones, lo que planteamos, bueno, lo que decía recién, que haya un incentivo por parte de la publicación de estas evaluaciones, y a partir de esa transparencia se observa que funcionan bastante bien. Creo que llegamos hasta acá, así que te doy, Rafa, para terminar con las conclusiones. Bien, ¿qué conclusiones podemos extraer de lo que hemos planteado? En principio, como decíamos al principio, las reglas fiscales no son soluciones mágicas, no van a resolver por sí solas los problemas fiscales que tenemos. Básicamente, como decía, porque no existen las soluciones mágicas. Pero además porque las reglas tienen que enmarcarse en un esquema institucional diferente. Lo que en los últimos años se llama la tríada de la institucionalidad fiscal es justamente la regla fiscal, el marco fiscal de mediano plazo, que plantee una perspectiva sólida técnicamente de qué es lo que va a ocurrir con las cuentas públicas en los próximos años, y una institución fiscal independiente que monitoree y controle el cumplimiento de lo que establece la regla. En ese marco, ahí sí las reglas fiscales pueden ser un aporte muy importante. Tenemos ejemplos concretos y ejemplos que no son Bélgica, Nueva Zelanda o la Unión Europea. Países vecinos como Perú, Colombia, Chile han atravesado crisis políticas muy importantes en los últimos años sin que su economía se viera afectada de la manera en que nos afectan a nosotros eventos incluso mucho menores. ¿Por qué? Porque han logrado ordenar su institucionalidad fiscal de manera tal que el campo de juego está delimitado. Entonces, tenemos que entender que necesitamos ordenar esa situación para que podamos, a partir de ahí, generar una institucionalidad que nos permita mejorar la situación actual y no caer en los problemas recurrentes que tenemos. A nivel provincial, como comentó Ariel, los pactos fiscales pueden ser una solución interesante para que haya avances consensuados con las provincias. Creemos que hay experiencia interesante en ese sentido, pero lo importante es que haya una dirección clara, porque la experiencia también que tenemos es que se hace un pacto fiscal en una cierta dirección y después se hace un pacto en otra dirección y entonces se pierde de vista la idea de mediano plazo que queremos plantear. En cualquiera de los casos,
lo que es esencial es definir claramente cuáles son los problemas que queremos resolver, porque eso va a determinar cuáles son los instrumentos que vamos a usar. Nosotros, como decíamos antes, planteamos el endeudamiento como un tema central y planteamos la evolución del gasto primario para evitar la prociclicidad que hemos tenido en los últimos años y que nos lleva a que en situaciones de caída de la actividad tengamos que hacer ajustes fiscales muy dolorosos. Y por último, y me parece que es la clave a la hora de pensar este tipo de restricciones para la política fiscal, entender claramente, valga la redundancia, que la ideología no está en el desconocer las restricciones que tenemos, sino en la manera en la que se enfrenta. Puede haber partidos, espacios políticos que ante una situación fiscal compleja decidan incrementar los ingresos, puede haber otros que decidan reducir gastos y eso está dentro de las reglas de juego de la economía y de la política. Pero lo que tenemos que evitar es que esa discusión se salga de los límites de la sustentabilidad y nos lleve a crisis recurrentes de endeudamiento, de inflación como las que hemos venido teniendo y que invariablemente tienen un componente fiscal importante. Entonces, a partir de estas definiciones entendemos que se puede pensar una política fiscal sustentable en el mediano y largo plazo que cambie la historia reciente de nuestro país. Esto es una propuesta, es un aporte y lo que nos parece fundamental es que podamos empezar a discutir estas cuestiones para que cuando logremos la estabilización macro tengamos claro de qué manera evitamos volver a caer en las crisis recurrentes a las que estamos acostumbrados. Muchas gracias.